Si viste mi video pasado, recordarás que conocí a mucha gente maravillosa en el camino y la mayor parte del tiempo estuve acompañada de esta gente mientras viajo en bicicleta. Ah, muy guapo. Pero te cuento que en este video verás la otra cara de la moneda y que de hecho ha sido de las veces que más sola me he sentido en la vida. Soy bien chillona, de verdad. Pero bueno, así soy. ¿Y qué? Estoy segura que tú te has sentido igual en algún momento, así que espero que esto te sirva de algo. Vean nomás ese nido. Y aunque me considero una persona optimista que intenta verle el lado positivo a todo, creo que antes de llegar a este optimismo necesitamos pasar por el duelo de sentirnos de lo peor y no tener ganas de nada. Fuerza, Leona. Fuerza. Y sabes que aunque disfruto muchísimo estar sola, de verdad, es una de las cosas que más disfruto en la vida. Disfruto mucho ir al restaurante sola, aunque esto signifique no poder moverme de tanto que he comido. Es que la comida aquí es tan buena, de verdad. También disfruto mucho viajar sola, más que nada porque esto me ha ayudado a vencer muchos miedos, como la idea de que me toparé algún lince por ahí. Que no vi ninguno, por cierto, aunque debo admitir que en lo más profundo de mi ser deseaba ver alguno de lejos. Pero bueno, oigan, vamos a motivarnos un poquito con esto para no deprimirnos. Al final de cuentas, creo que nuestra perspectiva influye en nuestra realidad. Así que, para mí, me ha funcionado entender que la vida es como subir y bajar una montaña. A veces comienzas subiéndola así y llegas al tope así. ¡Qué calor! Estamos a 36 grados centígrados y el mapa me mintió porque decía que eran muy pocos metros de elevación y no. No. A pesar de que es un muy buen mapa, ahora me falló. Normalmente estoy buscando un lugar para acampar entre las 5 y 6. Ya son las 5:43. Así que Ahora que edito esto, recuerdo mucho cómo me sentía este día. Sin importar la belleza de este lugar o de estar en un lugar donde quería estar, me sentía extremadamente triste y sola. Y me preguntaba qué era exactamente lo que estaba pasando conmigo, si un día antes me sentía de maravilla. Y ahora que miro atrás logro entender que, bueno, primero que nada, que unos días después me llegaría el periodo. Pero también que es inevitable sentirnos así muchas veces y que está bien, ¿sabes? Creo que la soledad es una parte fundamental de nuestra vida. Primero que nada, para darnos el espacio para conocernos a nosotros mismos y para que cuando se llegue el momento de estar con alguien, lo hagamos de una manera consciente, entendiendo cuáles son nuestros límites y así poder relacionarnos desde el amor y la empatía y no desde la necesidad de estar con alguien solo porque nos sentimos solos o solas. When every step forward is another add-on. Through every break and fall, we need to stay strong. And as time goes by, we get settled in our ways. No matter how hard we try, the feeling stays. Voy rumbeándole sur, rumbo a Mértola. Será mi último punto en Portugal para cruzar a España. Pero, oye,
A ver, creo que a pesar de que atravesemos esto, habrá momentos en los que volveremos a viejas creencias. Y por eso pienso que la vida es como una montaña, o como un sube y baja, o como quieras ponerlo. A veces estamos arriba viviendo la mejor vida, disfrutando de la vista, aplaudiéndonos, celebrándonos por haber logrado llegar al tope. Y qué bueno. Y se llegará el momento en el que habrá que bajar la montaña otra vez y nos encontraremos ahí abajo otra vez, viendo hacia arriba. Y así sucesivamente. Pero al día siguiente sale el sol otra vez y creo que para no quedarnos estancados en lo más bajo de la montaña, con miedo a subir y bajar de nuevo, es fundamental abrir los ojos y ver lo que la vida viene a ponernos enfrente como para darnos un empujoncito. En mi caso sería encontrarme con alguien a quien nunca me imaginé que volvería a ver en mi vida. Así que me gusta también viajar en bici. Sou iniciante, mas tenho bike, tenho tudo. ¿Y qué compraste este? Sabe, sim, comprei também. Bueno, sí, Bruno fue una persona muy especial con la que me encontré. Resultó ser que había visto mis videos antes y lo vi aquí y estuvo súper chido platicar un ratito con él. Pero me encontraría con otra persona que, de hecho, si ya tienes rato aquí, muy probablemente ya lo conozcas. Pero antes de encontrarme a esta persona incógnita, Bruno me invitó a una cervecita y yo me invité a comer. Obrigado, Vitória, por visitares Portugal, Mértola, e é sempre fechado pela tua companhia Obrigada. neste momento precioso. Y si pasan por Mértola, asegúrense de probar este restaurante y su bacalao, por favor. Y bien, me quedé en un Airbnb unos días aquí en Mértola para hacer lavandería y hacer algunos pendientes, como acariciar a esta hermosa gata Sacha. Si llegan a pasar por Mértola y se encuentran un Airbnb con una gata como esta, por favor, asegúrense de darle unos buenos besos de mi parte. Ay, Sacha, ¿quién fuera gata? De verdad. Y déjame decirte que después de que hayas pasado por este proceso y te sientas mejor estando solo o sola, aparte de que te darás cuenta de que es de las cosas más ricas que puedas tener, tu tiempo, tu espacio, también el saber a quién sí le das tu energía y tu tiempo, que creo que es de las cosas más valiosas que tenemos. En este caso, yo pasaría un buen tiempo con este gran ser humano. Si viste mi video de acampando con desconocidos en México, sabrás cómo es que John y yo nos conocimos. Y fue súper loco coincidir porque los dos íbamos rumbo a Argentina. Yo en mi bicicleta, él en su motocicleta y enos aquí, en Portugal. Se me viene a la mente la canción de Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos una vez más. Muchísimas gracias por venir a visitarme, John, de verdad. Llegaste en el momento perfecto. Como va? Tudo bem? Saquei essa, não sei o que. Soy bien chillona, de verdad. Pero bueno, así soy. ¿Y qué? Estoy pasando por una pequeña crisis. Siento mucho miedo en este momento. No sé, a veces me ha entrado la pregunta de si estoy haciendo lo correcto, si esto en verdad vale la pena. Y bueno,
Creo que estos sentimientos son completamente normales para cualquier persona que viaje en una bicicleta o viaje de cualquier otra manera o esté más expuesto o expuesta. O mejor dicho, para cualquier persona en este mundo. Deseen suerte, por favor. Solo buenas vibras, ¿eh? Solo buenas vibras. Si no vas a decir nada bueno, mejor no lo hagas. Gracias. ¿Qué quieres, Sacha? ¿Qué quieres? ¿Quieres un poco de esto? Y bueno, se llegó el momento de partir otra vez. Como les mencioné antes, Mértola era el último pueblo por el que pasaría antes de cruzar a España. Y al parecer no me di las consecuencias de bajar mi bicicleta por estas escaleras. Y no te preocupes, terminé quitándole todo el peso posible. ¿Cómo va el versículo de la Biblia ese donde dice del camino angosto? Por favor, help. Bueno, se logró, amigos. Se logró. Parece un perro, pero también parece... no sé. ¡Ay, hola! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Ay, qué cosa tan bonita! ¡Ay, qué cosa tan bonita! Hola. Hola, cosita preciosa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llego entonces a la conclusión de que estar solos es algo necesario para entendernos, para entender la vida, para saber qué es lo que queremos, a dónde queremos ir y para así construir después relaciones más gratificantes. ¿A dónde le daremos? A Serpa ya fuimos. ¿A dónde me ha llevado esta hermosura? Miren nomás. Esa hermosura y mis hermosas piernas, obviamente. Gran motor. España, España, España. España me recibe con una tremenda subida. Perdónenme, españoles, si están escuchando esto. Es que me encanta su acento, en verdad. España me recibe con una muy buena subida y un calor. Gracias a la comunidad de Andalucía.